vestidito dicen presente. Este es el triunfo, hermana, del nuevo tiempo, que florecen los hijos, sangre en el viento. Vamos a unirnos todos para luchar, que no falte el trabajo en ningún hogar, que no falte el trabajo en ningún hogar. Historia de Rojas se presenta hoy con Historia de Rojas TV. Nuestra idea es aportar algo más a lo que hicimos a través de nuestra página online de Historia de Rojas y nuestro libro editado recientemente. Nuestra idea está en entrevistar o tratar de sacarle historias a personajes de nuestra querida ciudad. Queremos agradecer esta idea que la llevamos adelante con Marcelo Tomasi, a todos los entrevistados que en forma espontánea aceptaron que los molestemos o que le vayamos a preguntar algunas cosas de la historia. Esto solamente es una conversación, no es una entrevista formal, son charlas con personajes de Rojas. Así que bueno, a disfrutar de estos comentarios de personajes de Rojas que tienen mucho para decir. Vamos a presentar a una mujer que tuvo gran protagonismo en un momento muy difícil para Rojas y toda la región. Ana Teresa Kinzelman de Anderson. Anita, como se la conoce en el pueblo, nació en La Plata en el año 1933. Llegó a Rojas en 1961, cuando su marido, Guy Anderson, vino a colaborar con el estudio y tratamiento del mal de los rastrojos. Formó parte del equipo de investigación y contribuyó así con el desarrollo de la vacuna Candid 1 contra esa temible enfermedad. Desde 2001 está jubilada, pero sigue participando activamente en la ALSEC y en Cáritas. Sin más preámbulos, pasemos a escuchar la historia de Ana Kinzelman de Anderson. ¿Quién fue la primera inmigrante de su familia? ¿La primera qué? Inmigrante, la primera inmigrante, ¿quiénes fueron? De su familia que vino a Argentina. El abuelo, Kinzelman. Por la edad en que él falleció, yo era muy chica, así que, pero después reconstruyendo más o menos por épocas, pienso que él ha venido a la Argentina más o menos por 1860. Porque yo lo conocí, cuando él murió tenía 89, yo tenía 6 años. Así que fui retrocediendo en el tiempo y en casa siempre contaban que había venido a los 18 años. Así que si tenía 18, tenía que haber nacido por el 50 y vino en el 68, más o menos. ¿Y a qué vino? ¿Sabe? A trabajar. Parece que estaban las cosas muy mal allá, el padre se había vuelto a casar, la mamá había muerto, y él era el hijo mayor y extrañaba un montón. Y vino acá, él siempre decía que vino era compañero de los Bemberg, en el mismo viaje que hicieron los Bemberg en esa época. Miren la diferencia. Y bueno, él estaba en Casilda, Santa Fe, porque venían a trabajar en el campo, era lo que no sé, él venía sin no conocía a nadie y no tenía un propósito determinado, venía a hacer lo que encontrara. ¿Y de ahí se forma la familia La Plata? ¿Cómo es su y después, nacimiento? en su oportunidad quiso volver, pero había juntado durante unos cuantos años de trabajo para pagar el pasaje de vuelta, pero resulta que en ese momento era muy favorable el cambio, así que él lo compró perfectamente y estaba esperando en el puerto. Es una historia tristísima de mi abuelo. Y no sé, faltaban 4 o 5 días para que viniera para abordar el vapor, que ya sabían lo que era, que él estaba solo todo el tiempo.
Y una vez se encontró caminando así con una persona que estaba mucho peor que él, que no tenía dónde quedarse, no tenía dónde pasar la noche, qué sé yo. Le dijo que él estaba alquilando una piecita que se quería compartir, que él al día siguiente se iba. Bueno, y él tenía su dinero todo ahí, le robaron todo. Ese tipo le robó todo. Así que él después nunca más volvió a ser lo que era. Trabajó en lo que pudo y apareció en La Plata y la conoció a mi abuela, pero él era mucho mayor que mi abuela. No sé, habrían pasado de ese momento de querer volver, habrían pasado 20, 30 años. Y ahí nace su madre, su padre. Mi papá. Tuvo 2 hijos y una hija. Y mi papá era el hijo mayor. Es una historia muy de la familia. Mi papá trabajó siempre en la joyería que vendría a ser su padrino, que era la joyería que había en La Plata, y sabía trabajar muy bien como relojero y como para arreglar joyas y qué sé yo. Y vino de Italia una sobrina de la dueña de la joyería, que había quedado viuda. Entonces le pidió a una cuñada que vivía en Italia, que tenía 4 hijas, si podía venir alguien a hacerle compañía, que ella estaba muy sola acá y que era una oportunidad distinta. Y vino mi mamá. Ahí se conoció con mi papá y se casaron. Como 10 años después. Así que una cosa que completamente impredecible, como es el hecho de que yo estoy acá en Rojas después de tantos años. Y yo no sé, son momentos en la vida que uno toma decisiones y hace lo que parece, lo que corresponde para ese momento. Después no sé si es igual más adelante. Uno no sabe cómo se va a desenvolver. Y el suizo era bastante exigente, ¿no? ¿Qué cosa? Era exigente el suizo, digo, su padre. Sí. Horarios, ¿qué costumbres tenía así medias rígidas? Sí. Bueno, como estaban acostumbrados ellos, sí. Y bueno, la educación nuestra también, bien como en aquella época, se hacía lo que el papá quería. Yo me acuerdo que no, por ejemplo, cosas así de todos los días. A mí no me gustaba la sopa de lentejas, tuve que comer un mes sopa de lentejas, hasta que me acostumbré, ahora me gusta. No sé si eso resulta, pero lo digo ahora y queda completamente fuera del lugar, porque era al contrario, a los chicos se les fomenta todo lo que, o se les trata de hacer todo lo que ellos prefieren, no sé, se les pregunta, se les consulta. En mi época no existíamos. Venía gente a comer y nosotros teníamos una mesita aparte para los chicos. ¿Y usted está tan convencida de que es lo tan bueno o tan malo? No sé cuál es lo mejor, pero yo digo que tan malo no ha sido porque nos resultamos tan mal nosotros. Me da risa. Ana, sí. ¿En la escuela primaria todo en La Plata? Normal 1, sí, recibí una sorpresa tan linda hace como 6 o 7 años, no sé, que me citaron porque cumplíamos 60 años de egresados, 60. Y yo creí que habían perdido mi huella, pero me localizaron y fui al Normal 1, me hicieron izar la bandera porque yo era muy buena alumna, cosas así, regalos, esos son regalos que uno va teniendo. Bueno, no fue muy lindo el hecho de haberme ido tanto tiempo de La Plata porque todo ese núcleo lo perdí, de primario, de secundario, de la facultad, no me quedó nadie. Yo desaparecí mucho tiempo, en el año 60 nos vinimos para acá. ¿La facultad cómo era en esa época? ¿Cómo se estudiaba? ¿Qué cosa? Era farmacia y bioquímica, que funcionaba en el mismo lugar que el doctorado en química. Pero éramos muchos más, porque en farmacia entraba mucha gente. Y en bioquímica teníamos 2 años más, pero los primeros 5 años eran comunes con farmacia. Y después teníamos 5º y 6º de bioquímica. ¿La decisión de estudiar bioquímica o farmacia, sí, bien recta estaba o...? Sí, en realidad que me interesaba todo relacionado con la salud. Y en ese momento que voy a decir también una cosa fuera de época, porque ahora todas las chicas siguen farmacia, siguen medicina y me parece perfecto. Pero bueno, en casa me dijeron, si te gusta algo relacionado con eso, estudia algo que sea laboratorio, pero no el ambiente de los hospitales, no, porque no es para las mujeres. Y bueno, estudié bioquímica. ¿Y en qué año ingresó a la facultad? 51.
Había pocas mujeres médicas. Alicia Moró fue la primera, ¿no? Sí, sí, sí. No, médicas había pocas. En la época que yo estudiaba, la farmacia era la que tenía más mujeres porque era característico que los padres que tenían una farmacia hacían que sus hijos siguieran lo mismo para tener continuidad con eso. Así que en la de farmacia y en los profesorados, en humanidades también estaba lleno de mujeres. Mi hermana era traductora de inglés. ¿Cómo era la vida universitaria en el 50? No se notaban tan, es decir, no era alborotado como es ahora. Era una cosa que todos compartíamos las prácticas, las clases teóricas, todo, pero no sé cómo decir. Yo veo que ahora como que intervienen muchas más cosas que la carrera en sí. Los chicos se preocupan de muchas otras cosas. Nosotros estábamos muy enfocados en lo que estudiábamos. Era medio como cerrado. ¿Había compañeros del interior o solamente era...? Sí, tenía una compañera de Salta, una de San Rafael, Mendoza, había algunas de La Plata, éramos 7 u 8 que seguíamos bioquímica. Así que poquitos. Porque los profesores nos conocían mucho y era una cosa que era muy... Arreglábamos los horarios con el profesor. Estaban identificadas. Sí. Sobre todo quinto y sexto, que ya éramos grandes, que habíamos hecho todo farmacia. ¿Y hay prácticas? ¿A dónde iban? ¿Al hospital? ¿Sí? Todo en el hospital, en la facultad. Y a veces sí íbamos, por ejemplo, para recibirnos de farmacia tuvimos que ir a practicar a una farmacia un tiempo, porque en esa época hacíamos las cosas ahí adentro, que era mucho más lindo. Preparábamos las píldoras, las lociones, los jarabes, había recetas para todo. Así que recetas magistrales. Magistrales, tal cual. Sí. Y ahora se convierten en, no sé, sacar cosas de los estantes y vender las cajitas. Todo tan distinto. ¿Cuál era una muy difícil de hacer, una receta magistral? No sé, cosas que tuvieran muchos ingredientes a lo mejor, pero no era tan complicado. Porque los extractos, las esencias, todo estaban en la farmacia. Así que si había un pedido había que mirar la dosis y hacerlo de acuerdo a lo que el médico pedía. Había envases especiales que ya estaban preparados para cerrar bien. Quiero decir, el hecho de estar preparando cosas ahí atrás del negocio, ¿no? No era tan difícil. Estaba todo muy como resuelto ya. ¿Se recibe en qué año? En el 54, yo tenía 24 años, 57 me recibí yo, en el año 1957, ¿no? ¿Y ahí? Y fui 3 años al hospital de niños, al banco de sangre del niños, porque el profesor de microbiología me dijo que hacía poco había dado la materia y me dijo que sabía que en el hospital, se llamaba Instituto de Hemoterapia y funcionaba como banco de sangre del niños, del Sor María Ludovica. Y me dijo que sabía que necesitaban un laboratorista para hacer los controles para que la sangre fuera segura. Así que me presenté y me tomaron. No era difícil en ese momento. ¿Qué análisis se hacían en ese momento? Y clasificábamos por grupo, a dador y receptor, hacíamos las pruebas de compatibilidad para que fuera segura la transfusión y además preparábamos los sueros anti-A, anti-B, de acuerdo a los dadores buscábamos los que tenían mayor concentración que estaban, ¿cómo puedo decir?, que reaccionaban más rápido con el reactivo, y los envasábamos y mandábamos al interior. Los famosos sueros hemoclasificadores, los hacíamos ahí. Y después hacíamos todas las pruebas de compatibilidad y se descartaban algunas enfermedades para descartar la sangre de los dadores, que se hacía como screening, por ejemplo, para sífilis y para Chagas. En esa época, esa sangre se descartaba. Chagas había mucho en esa época. Bueno, eso era yo trabajé 3 años ahí y ahí lo conocí a mi esposo.
Mi esposo estaba mucho antes que yo en el banco de sangre de niños, hacía las guardias nocturnas, hacía los diagnósticos que los médicos le pedían de enfermedades de la sangre, así que estaba muy, muy bien conceptuado ahí. Yo ni lo conocía, no lo conocía ahí. Y por eso a él recurrieron, la comisión esta que se hizo en la provincia para el estudio de la fiebre hemorrágica, necesitaban gente, aparte de médicos, necesitaban gente en los laboratorios por el asunto de que tenía una leucopenia, tenían bajos las plaquetas, bajos los glóbulos rojos, había anemia, es decir, que se entendía que algún problema con la médula ósea o con la producción de los elementos para hematopoyéticos había algún problema. Entonces necesitaban gente que supiera sangre. Entonces justo le eligieron a mi esposo y bueno, ya en ese momento éramos novios y decidimos casarnos y venir. Mi esposo sí, porque preparaba los bancos de sangre. Justo vino como se veía que se iba a necesitar sangre para los tratamientos, en toda la zona, en los hospitales de la zona, no solo acá. Iban a 9 de julio, a Junín, a Pergamino, a Rojas, para organizar los bancos de sangre, Chacabuco. Y bueno, un momento que se desató más acá en Rojas, o no sé por qué, se movilizaron más las autoridades de Rojas en ese momento. Y entonces empezaron a viajar seguido al ministerio para pedir gente que viniera a ocuparse de ver si se podía dilucidar esto. Y bueno, se hizo una comisión que se llamaba Comisión para el Estudio de la Fiebre Hemorrágica, no se sabía que era fiebre hemorrágica, de la epidemia del noroeste de la provincia de Buenos Aires, una cosa así. Era una comisión en el ministerio de la provincia. Y bueno, ahí nos llamaron y nos nombraron y vinimos, contrataron, tuvimos que renunciar los 12 niños y nos contrataron por 1 año, por 2, por lo que fuera, y acá estamos. Nunca volví. Ana, sí. Y vinieron y directamente a trabajar al hospital. Sí, nosotros vinimos a Junín, nos contrataron para ir a Junín, a la sala, no me acuerdo cómo se llamaba, pabellón, no me acuerdo cómo era, del hospital regional, que ahora no se llama así en Junín, bueno, ahora igual sí. Y estando ahí, la gran cantidad de enfermos venía de Rojas, porque les preguntaban y era Rojas, Rafael Obligado, Rojas, pero mucho, porcentaje grande. Entonces, en algún momento, tanto el intendente, el doctor Pereira, como Laporta, que era el director del hospital, viajaron a La Plata y pidieron que necesitaban, si podían establecerse acá como centro de investigación. Entonces nos trasladaron de Junín acá. Yo hacía, no sé, haría 4 o 5 meses que estábamos en Junín, no mucho más, año 61. Y de ahí vinimos acá y vivimos en el hospital, no encontrábamos casa. Así que vivíamos en esas piecitas de arriba que dan a la terraza al frente, que ahí vivían las monjas, me decía el doctor Borazzi. Claro, que ahora está la dirección. Que fue claro, después se puso la dirección, pero ahí vivían las monjas. Sí, de monjas. Y estaban desocupadas esas habitaciones todas al frente. Así que nos dieron eso y nos quedamos ahí pensando que íbamos a ir despacito a encontrar algo o que íbamos a volver después a Junín. Tanto teníamos un departamento alquilado como 1 año ahí que no fuimos más. Junín. Sí, porque cuando me estaba por casar vine con mis padres y alquilamos un departamento en Junín. No se contagiaron ninguno de los dos, ¿no? No. Eso yo decía, es decir, es fundamental para saber cómo se transmitía, porque la diferencia con este virus que ahora estamos, con el coronavirus, es que se transmite de persona a persona. En la virosis hemorrágica no. Había que estar, venían todos los casos del campo por el contacto con el roedor, una vez que se supo todo eso, ¿no? Pero veíamos que toda la gente que iba al campo, por algún motivo había estado un tiempo en el campo, eran los que se pescaban la virosis. Y el único de todo el equipo que vinimos, que éramos un montón, porque había de veterinaria, del museo, del INTA, y nosotros del ministerio, el único fue el doctor Ciuto, que era veterinario,
Y él salía a los campos a recoger roedores o lo que hubiera, ratas, lo que hubiera que podía ser sospechoso, y lo llevaba a La Plata en jaulas. Él fue el único que se enfermó. ¿Y se trató acá en Rojas? Sí, tú era de Junín la familia, me dijo él. Bueno, y venía con los animales el que estaba más en contacto con todo el campo. Pero no lo pasó tan grave, estuvo en La Plata un tiempo internado y después anduvo claro, bien. porque el virus, este famoso virus Higgins, arenavirus, ¿no? Sí. ¿En qué año se aísla? Eso fue Parodi, pero ya hace unos cuantos años que estábamos viviendo acá. Parodi era profesor de microbiología de la Universidad de Buenos Aires. Y trabajaba justamente con virosis dentro de la cátedra de microbiología, con virus. Entonces vino a recoger muestras acá de autopsias de pacientes, de animales, y bueno, consiguió reproducir la enfermedad trabajando con los nidos de los roedores que estaban en el campo. No fumigaban, hacían como unas mezclas, no sé cómo explicar, y de ahí aislaban artrópodos, cosas, lo que hubiera, y los sembraban en materiales buenos para virus, como podían ser los huevos, que tiene que ser materia viva, porque si no, el virus no vive si no es adentro de seres vivos. Por eso es difícil aislar. Bueno, y encontró uno que reproducía la enfermedad, que ese mismo, transmitido a un ratón, producía la virosis en el ratón. Y eso fue por el año, ¿qué habrá sido? 68, 69. No, tal vez un poco antes. Sí, porque ya sí, un poco antes. Nosotros fuimos a una epidemia de enfermedades infecciosas y malaria en Río de Janeiro en el año 63. Y ya íbamos como virosis. Lo teníamos categorizado, sí, como la virosis hemorrágica del noroeste de la provincia de Buenos Aires. O sea, que usted vino en el 61 y en el 63 ya estaba aislado. Sí. Se sabía que era una virosis y que lo transmitían los roedores. Y el banco de sangre del hospital estaba espectacular, estaba todo ordenado. La gente venía a tratarse a Rojas, ¿es así o no? Porque, esto lo instituyó mi esposo y vimos que era muchísimo, que convenía un montón. Tratar a los enfermos con diagnóstico precoz, que era fundamental, y además con sangre de convalecientes. Porque se citaba a los enfermos que ya la habían padecido, estaban re bien a los 6 meses, a los 8, a los 9, al año, a los 2 años. Y se sacaba sangre y eso era un suero preciosísimo para tratar a los enfermos. Pues ya tenía las defensas. Bueno, y el asunto de combatir roedores nosotros lo trajimos de Río, porque estaban los rusos que tenían una epidemia en Kazajstán o una cosa así, era en ese momento URSS, y ellos sabían que lo transmitían los roedores. Y habían hecho epidemias, campañas para eliminar roedores, para ver si podían disminuir la cantidad de casos. Y entonces le pedimos el trabajo, lo trajimos, que yo lo traduje, me acuerdo, pues no sabía, por ejemplo, en inglés cómo se decía maleza, no encontraba la palabra maleza. Bueno, y ahí empezamos estaba Tito Martínez como intendente. Y se hizo toda propaganda se transmitió por todos lados, por la prensa, por los canales, qué sé yo, de que había que combatir a los roedores. Nadie tenía problemas con combatir a los roedores, si no servían para nada. Así que bueno, y de mantener las casas limpias, los alrededores de las casas en el campo que estuvieran desmalezados. Eso, el hecho del diagnóstico precoz y la introducción de los sueros de convalecientes hizo que disminuyera muchísimo la mortalidad. ¿Cómo era el ambiente en el hospital en plena epidemia? Y las salas grandes llenas de gente, llenas de internados, pero las salas eran enormes, no era como ahora. Claro. Había como, 30 camas en cada sala. La famosa sala Quintera, ¿no? La sala Quintera era la de atrás, donde está ahora el geriátrico.
Y ahí también, sí, había salas grandes, en conjunto se atendían todos. Y Los dueños del tratamiento eran ustedes, que tenían el claro, suelo preparado. porque acá, cuando llegamos un equipito nosotros estábamos en el laboratorio, pero había médicos, estaba Guarinos y Yashek, que estudiaban directamente al enfermo. Y entonces ellos, por todos los análisis que pedían, por los estudios que íbamos haciendo, bueno, qué sé yo, encontraron, o también por la clínica, que los enfermos se deshidrataban muchísimo por la fiebre tan alta. Y entonces daban todos los datos de laboratorio mal, porque estaban como hemoconcentrados, altísima la urea, todo valores fuera de lo normal. Y al contrario, bajos los blancos y bajos los hematíes y bajas las plaquetas. Era todo un desequilibrio terrible. Si eso si no se equilibraba, no llevaba a ningún buen fin. Así que bueno, se empezó a tratar así, por síntomas y con medicación para corregir, por ejemplo, había un desequilibrio de electrolitos. Yo me acuerdo que hacía sodio, potasio, medio interno, que era para ver cómo el equilibrio era lógico que se mantuviera en el organismo, que estaba desequilibrado. Entonces se medicaba de acuerdo a los resultados. Primero, ¿el equipamiento cómo era en ese momento en el hospital? Bueno. ¿Qué cosa? El equipamiento. Se consiguió todo de buenas a primeras en el ministerio. Mandaban las camionetas llenas de todo el material que pedíamos. El microscopio que era en el hospital, que ojalá lo tuviera yo, se compró ahí era un Weiss, era la marca, pero era un binocular de este tamaño, así hermoso, que es el que está ahora en el hospital. Tenía una manera, no sé, una exactitud, una precisión, se enfocaba fantástico con ese. Hacíamos todos los recuentos, todos los diagnósticos con ese. Y eso lo conseguimos, qué sé yo, en poquitos días. En el hospital no había jeringa, en el laboratorio, no había jeringas, no había cajas de jeringas, nada, no había frascos, nada, se equipó todo para atender la epidemia, y ahí quedó todo en el hospital. Material para trabajar, pipetas, tubos, todo eso, no había nada. Se fue armando. Ana, eso año 1961. 61 cuando viene. ¿Y termina un poco la epidemia en qué año más o menos? Y empezó a haber cada vez menos casos, pero no sé, antes del 70, sí, fines de la década del 60 sería, 68, 69. ¿Usted ya inserta en la Sociedad Roja o solamente encontramos tan buena acogida, empezando por Pereira, Mateo y familia, el doctor Borazzi, una maravilla, las nenas, Ana, íntima amiga de Daniela, Borazzi no Yashek, bueno, pero de toda la familia. Por eso digo, era todo un núcleo distinto que nos había acogido bien, y nosotros seguíamos trabajando. Cuando nos fuimos del hospital, porque fue por una cuestión política, tuvimos que dejar eso y pusimos el laboratorio. ¿Qué pasó? Fue la época, yo no me acuerdo en fechas, pero nosotros cuando vinimos acá era la época de Frondizi. Y después hubo un cambio dentro del radicalismo que estaban... nosotros nos pidieron que nos quedáramos en nuestro puesto, pero que no nos iba, cuando cambió el gobierno, ¿no? Que cada uno dentro de lo que estábamos haciendo nos quedáramos ahí, que nos iban a renovar el contrato, pero que no nos iba a dirigir el doctor Martínez Pinto, que era el que organizó toda la comisión de entrada del 61. Ese era provincial. Claro. Y yo no sé si fue un lío entre provincia y entonces renunciamos todos. Ah, renuncian todos. No aceptamos más, no nos quedó... No quisimos que nos renovaran el contrato, nadie. Entonces pusimos el laboratorio acá, que era una casa vieja, la casa de Giovannoni, sobre la calle Colón, que ahí teníamos el laboratorio, en una piecita aparte dentro de la casa. Era una cosa que era como de vivir en la selva, qué sé yo. Hasta ahí, profesional, ustedes externos no hacían, solamente eran dedicados a la función pública.
Hasta ahí estábamos viviendo en el hospital. Sí, sí, sí. Esos 3 años vivimos en el hospital. O sea, del 61 al 60. Hasta que nació en el 63. Del 63 vivimos en el hospital. Y después ya estaba por nacer Ana y estábamos buscando casa, no encontrábamos. Y por Berta Hau, que trabajaba en el hospital con nosotros, conseguimos la casa de Giovannoni. Que esas casualidades. La casa esta de la calle Colón, que era pegado a la talabartería, vivía una hermana de Giovannoni que era casada con un barbieri. Yo no la conocí, pero justo la casa había quedado vacía porque ellos se habían ido a La Plata porque los chicos eran grandes para que estudiaran. Qué casualidad, nosotros vinimos de La Plata acá y quedamos en esa casa. Esas cosas que... Y ahí empiezan con el laboratorio y el trabajo particular. Sí. ¿Y cómo equipan ese laboratorio? ¿Cómo empiezan? Y empezamos a comprar los aparatos que hacía falta en ese momento, de a poco. Nos fuimos equipando, mi esposo viajaba, lo llamaban de Junín, de Chacabuco, de la zona, porque había adquirido renombre con el asunto de la epidemia, y lo llamaban como para resolver casos de enfermedad de sangre, leucemias, porque él hacía punción de médula. Entonces, cuando había algún problema así, más o menos por la zona ya lo conocían y lo llamaban. Así que él viajaba por la zona. Claro, porque él era químico. Claro. Pero trabajó muchos años en hematología. Él siempre decía que los químicos tendríamos que saber más de medicina y los médicos tendrían que saber más de laboratorio. Y eso, el diagnóstico, pero certero, lo hace el químico en las enfermedades de sangre. Se hacen en el laboratorio, porque el médico ve los síntomas, pero el que hace el diagnóstico de una leucemia es el laboratorio. No es un análisis complementario, es un No, análisis dentro de los de sangre, sí, confirmatorio. dentro de la rutina del laboratorio está, que uno pega unos saltos porque ve todo distinto, todo, es decir, es tan evidente la enfermedad en la sangre que uno lo avisa enseguida al médico. Ana, y ahí empieza su actividad profesional en forma particular. Claro. Y ahí, ¿cómo lo ves? ¿Rojas? ¿Cómo crece? ¿Cómo se desarrolla? No sé decir, para nosotros siguió más o menos todo en la misma forma. Lamentábamos no tener que ir al hospital, porque el hospital es una cosa que reúne y se puede comentar las cosas, cada enfermo, cada tratamiento, y esto uno permanece muy aislado. ¿Y allí se va en ese momento también? No, y Ashik se fue mucho. De la comisión de la epidemia, sí, él empezó a trabajar también particular. Y Guarino se fue a Ascensión. Tenía la clínica de Ascensión. Sí, no quedó nadie. Y nombraron gente en nuestro reemplazo. Vino el doctor Di Carlo, no sé si se acuerda, sí, para la firma. Y para lo que no me acuerdo, para el laboratorio, quién estaba. No me acuerdo el nombre, pero era una chica de la zona, porque el padre tenía una empresa como de transporte. ¿Cómo se llamaba, por favor? Pacapán. Ajá, sí, una empresa de transporte de camiones. Sí. Bueno, la hija había estudiado bioquímica y apareció acá. Sin ser experiencia. Sí, por eso, a ver de qué se trataba, y que la nombraron acá, en el hospital local. ¿Por qué no es Roja entonces? Ahí un poco se inicia el problema que Rojas no es el epicentro, por más que haya sido con los casos clínicos del desarrollo del Instituto de la Feria Hemorrágica Argentina, ¿no? Claro, eso quedó en manos de Maistegui, sí, porque Maistegui estaba muy relacionado con el Malbrán. En el Malbrán era donde se mandaban muestras para, digo, los comienzos, ¿no? Cuando no se sabía de qué se trataba, y él estaba, no sé si en los comienzos, pero sé que estaba trabajando en el Malbrán. Entonces, el único que empezó a hablar de vacuna, entonces era Maistegui, muy posterior a la época que yo estoy hablando. Sería entre los años 70 y 80. Sí. No, porque es raro que Rojas, siendo el epicentro, claro, se va... Bueno, el epicentro fue para la atención, pero en realidad el comienzo fue en Junín, porque era O'Higgins, se lo conocía como mal de O'Higgins. Claro. Y la vacuna se hace en Pergamino, bueno, así que estamos cerquita, pero lo único participamos con enfermos, con cantidad de casos. Ana, y ahí, bueno, se desarrolla
profesionalmente y le va bien a los dos, ¿o no? Se desarrolló. Trabajaban muy bien. Sí, gracias a Dios. Y como todo, empezó a crecer con pocos laboratorios Rojas en el momento que yo me jubilé, como 10, 12, qué sé yo. ¿Quién estaba? ¿Dupuy en esa época? Nada más. ¿Ustedes Sí. y Dupuy? Sí. Después no sé quién fue el primero que vino. Pero los que iban pasando por el laboratorio mío, Mori, Paquita, los dos pasaron por el laboratorio. Ana. ¿Cómo se llama esta chica? Arnaiz. Mónica Arnaiz. Mónica Arnaiz. Ese, bueno, que lo tienen hoy en el laboratorio, ¿no? Bueno, Mónica hace muchos años se fue a La Plata, está trabajando en La Plata. Perdón, Cesano y... Sí, y Pilar, sí, ellas heredaron el mío. Sí, el propio. Ana, y bueno, después cómo sigue Roja y la vida, que ve ahí socialmente, empieza su actividad social. No sé qué decir en eso. Yo pasé mucho tiempo muy sola cuando que coincidió que perdí a mi esposo y era la época que los chicos iban a estudiar. Así que yo en toda esa temporada estuve sola en el laboratorio. ¿Carita no anduvo por ahí, no? Eso fue el padre Sánchez. Yo nunca me alejé mucho de la iglesia, entonces cuando él quiso hacer una reestructuración, no sé qué sé yo me ofrecí en Caritas. Pero eso fue cuando yo me jubilé. Lo mismo el ALSEC. Yo me jubilé en el 2001 y ahí participé de otros, porque me quedó un vacío bárbaro. Yo estaba muy acostumbrada a estar todo el tiempo en el laboratorio. Entonces, bueno, conocí, por intermedio de Leoneta sabía lo que estaban haciendo en el ALSEC. Y por intermedio de la iglesia conocí a la señora de Brondo y toda la parte de Cáritas. Así que me hice partícipe de las dos cosas. Ahí en Cáritas había una forma muy particular de trabajar, ¿no? Trabajaban, era el famoso roperito, ¿no? Hacían... Sí, siempre estamos entregando ropa. Sí, hoy mismo fui, que yo creí que en Carnaval no iba a ir nadie y fuimos, y atendimos por lo menos 10 personas, no, 8 fueron hoy. Pero gente necesitada que repartimos ropa que a su vez nos mandan las otras personas. Es todo. Lo único que hacemos es clasificar la ropa. Recibimos las bolsas de gente que arregla los roperos y les sobran cosas. Por supuesto que está en buen estado, mucho descartamos, porque creen que lo mismo es tirar la basura que mandar a Cáritas. Pero no. Ahora hacemos un trabajo que es el principal, que vamos entre semana a ordenar las cosas. Y entonces un día en la semana entregamos. Ana, pero usted ¿cuántos años seguiste en Cáritas? Y desde el 2001. ¿Y en APEC cómo anda? Bien. Y en APEC por Leoneta. Ya el grupo estaba formado y funciona, que es una maravilla. Yo me ocupo de una partecita, los ayudo con las campañas, pero voy 3 veces por semana. ¿Qué ve diferente en Roja en estos tantos años, no? Esos 50 años, 60 Están más lindos los alrededores. En serio, están mucho más lindos los alrededores que el centro. El centro siempre está igual. Yo no lo veo muy cambiado. ¿Y con respecto a la gente? Con respecto a la gente, yo, por las actividades que yo estoy llevando a cabo, siempre estoy en contacto con la gente que está más necesitada. Así que no sé decirle del resto. Hay mucha necesidad. Yo veo que la gente lo pasa muy mal. Chiquitos con el asunto que sabemos, que son desnutridos en esta zona, que haya chiquitos que haga falta darles comida, es terrible. Y nosotros también dábamos un día en la semana mercadería, es decir, juntábamos con las colectas lo que podíamos de mercadería y entregábamos también para, sobre todo, familias con muchos chicos, porque hay familias que tienen 7, 8 chicos, ¿cómo los alimentan? Es imposible. Y bueno, ahora hicimos una manera distinta porque no tenemos tanta plata. Entonces, de lo que podemos ir comprando, armamos como cajas con lo indispensable, cosas, yerba, azúcar, fideos, polenta, arroz, aceite, azúcar, yerba, bueno, una caja grande. Y si nos enteramos por
porque le van a pedir al padre, por la parroquia o por vecinos que sepan de familias muy necesitadas, vamos y les llevamos esas cosas. Porque antes entregábamos ahí, se nos hacían unas colas terribles y no llegábamos a darles a todos. ¿Qué piensa nuestro Papa argentino? Ah, me encanta. Estoy completamente de acuerdo. Todo lo que él dice, todo volver a lo que era la iglesia antes, que los curas se mezclaran con la gente, vieran las necesidades, el asunto del ecosistema, cuidarlo, por favor, que estamos haciendo cualquier cosa de cualquier manera. El asunto de las represas, todo eso, que todo cambia tanto, ¿no? Tal vez sea necesario para el progreso, pero si para eso hay que sacrificar todo lo que teníamos antes, que era tan hermoso y tan valorable. Yo no sé, yo en ese sentido soy retrógrada, no me gusta el avance de la industria desmedida, la producción desmedida, todo eso nos llevó a esto, para mí. Esos desniveles espantosos. ¿Y eso en Rojas no lo ve? No. Le digo en general en el mundo. Me preguntó por el Papa, me hiciste ir al mundo. Está perfecto. Pero, Ana, en Rojas no lo ve tan cambiado el nivel de actitud, el nivel de salud. ¿Lo ve igual que antes? Y yo estoy tan fuera de eso que no sé. Eso tendría que contestar a alguien que está en el hospital o que sigue actuando. Yo hace 20 años que no estoy en eso. Pero la salud pública, claro, antes era buena la salud pública. Por supuesto, se trataba de ser lo mejor posible, lo mismo que en ciudades grandes. Había cosas imposibles de conseguir por el asunto de la aparatología, que cambió tanto, evolucionó tanto y es tan carísima. Entonces hay centros como de la cantidad de enfermos o pacientes que podían atender en Rojas, no se justifica tener una cosa tan valiosa para tan poco uso. Lo mismo que fue lo de la diálisis. Es importantísimo que un enfermo tenga la diálisis acá cerquita, pero no se justifica, por ejemplo, para 15 enfermos. Tiene que haber estudios en los cuales ya esté determinado que a partir de determinada cantidad de pacientes se puede tener esa aparatología. Me acuerdo qué decepción cuando vio que, viste que pasó un tiempo en Alemania. Uh-huh. Y bueno, manteníamos correspondencia, a ver cómo le iba, cómo seguíamos acá, todavía en vida de mi esposo. Y entonces en una carta me puso: ustedes acá están brillantemente reemplazados por una enfermera y una máquina. Porque ya en los hospitales sacaban sangre y cargaban, todo era automático. Y yo entro al hospital a las 8 de la mañana y a las 5 de la tarde tengo 3 determinaciones, si quiero, del mismo enfermo. Cosa que ustedes no hacían, me recriminan. Claro, es otra velocidad. Y se trabaja de otra manera. No hay nada que hacer. Hay que darle paso a todo lo nuevo, si es para mejor, por supuesto. Ana, ¿algo más para agregar? No sé, yo que siempre, no tengo palabras para agradecer yo siempre en Rojas. Porque todo lo que pude conseguir fue gracias al apoyo de toda la gente de acá. Desde los chicos, cuando empezamos, de la gente joven, hasta todos. ¿Y nivel de educación qué ve? Estoy tan fuera de eso ahora porque los chicos ya se fueron. Claro. No sé, me parece que está todo de mediocre para abajo, como en todas partes en la Argentina. ¿A su esposo le gustaba Rojas? Sí, él era el encantado por el campo, le gustaba ir a cazar, a pescar. No le gustaba vivir en La Plata, él era nacido en Puerto Deseado. Ah. Y conocía, porque el papá era jefe de aduanas. Entonces conocía muchísima gente en todo el país porque ha estado en aduanas, ha estado en Bahía Blanca, en Río Gallegos, en, ¿cómo se llama? Acá cerca, en Posadas. Yo tengo una cuñada mía nacida en Posadas y él en Puerto Deseado. Por eso, en La Plata salíamos a caminar cuando éramos novios y hacíamos apuestas a ver quién conocía más gente. Él conocía mucha más gente que yo nacida en La Plata, pero el ambiente de los estudiantes, había un centro de misioneros y él también vivió mucho tiempo en Misiones, terminó secundario en Misiones, en Posadas. Entonces estaba el centro de misioneros, estaba en el centro de los residentes en la Patagonia, en todas las... Jugaba al ajedrez, que es una maravilla, era primera ajedrez de química, qué sé yo, todas cosas que
había más actividad. Y la actividad cultural, ¿qué ¿ves mucha diferencia de lo que era antes? La participación social de la gente mayor o de la gente que yo no, tuviese tiempo. No soy testigo, tendría que saber en una ciudad grande cómo es. Pero en Rojas, el antes y el después, ¿cómo lo ves? ¿Participa tanto ahora la gente socialmente como lo hacía antes o no? En cierta forma sí, pero no sé, hay muchas personas que viven como vivieron toda la vida. Yo pienso que Rojas es bastante quedado, eso me lo tengo que decir. No hay evolución. O se ve poco, yo no veo gran cosa. Se vive muy tranquilo, Sí. En ese sentido. Y Rojas es ideal para matrimonios jóvenes con chicos chiquitos que se manejan solos por la calle, van a la escuela. Yo me acuerdo de la comparación entre mi hermana y yo, que teníamos los hijos en la misma época. Ella vivía en el auto llevando a los chicos, trayendo de la escuela a ejercicios, a inglés. Vivía llevando y trayendo chicos a cumpleaños. Yo acá no me movía, los chicos iban solos para todos lados. Eso es una maravilla. Eso es ideal. Y para gente muy mayor también. Yo veo que acá salgo, hago todo lo que tengo que hacer, qué sé yo, tengo todo cerca, las cuadras son cortitas. En La Plata no sería lo mismo. Yo no sé si me largo a caminar sola por La Plata ahora. Es ideal para determinada época de la vida, Rojas. Como toda ciudad chica, pienso. Historias de Rojas TV. Otro aporte de Historias de Rojas al rescate del patrimonio histórico de nuestro distrito. Una producción de Historias de Rojas y Ediciones Mario Aguer. Dirección, Mario Bernardo Aguer. Realización técnica, Marcelo Tamasi. Voz en off, Juana Aguer. Banda de sonido, Triunfo de los Rojenses, de Carlos Vizcayart y Amalia Latiano. Interpretado por Cuatro para el Canto. Que no falte el trabajo.